Bueno, vamos a las preguntas y respuestas. José Luis pregunta, Rabino, ¿cómo sabemos que Maimónides y Rashi eran tan buenos sabios interpretando la Torá? ¿Cómo sabemos que la interpretación de ellos es la correcta? ¿Acaso una interpretación no es subjetiva? Muchas gracias. Hermosa, hermosa, hermosa pregunta. Te agradezco, José Luis. Te agradezco mucho por la pregunta. Ya que es una pregunta que muchos se hacen y no se atreven a preguntar. Pero esto toca un tema fundamental sobre la interpretación de la Torá y la autoridad de los sabios. Cuando hablamos de Maimónides, el Rambam y Rashi, no solo los consideramos grandes intérpretes por la calidad de su erudición, sino también por el contexto y el legado de su trabajo en la tradición judía. Rashi, con su claridad en el Pshat, es conocido principalmente por su enfoque en el significado literal y simple del texto. Su capacidad para hacer el texto accesible, incluso para aquellos que no son grandes eruditos. Este fue el sello distintivo de Rashi junto con su letra. Cuando Rashi ofrece una explicación, generalmente está anclada en lo que el texto mismo comunica de forma directa, respetando las palabras y el contexto de toda la Torá. Además, Rashi no era un hombre que interpretaba según su capricho. Estaba profundamente conectado con el Talmud, los Midrashim y las enseñanzas de los sabios que lo precedieron. Por lo tanto, su interpretación se sustenta en una tradición más amplia y no en una mera subjetividad personal. Maimónides, por otro lado, se destacó no solo como un rabino, sino también como filósofo y médico. En su obra La Guía de los Perplejos, Morene Buquín, Maimónides nos enseña que la interpretación de la Torá debe estar en armonía con la razón. Él argumenta que, aunque los textos sagrados son divinos, deben entenderse de acuerdo con la lógica y la realidad observable del mundo. Maimónides también se basó en la tradición rabínica y al igual que Rashi, sus interpretaciones no son subjetivas en el sentido de estar desconectadas de la Torá oral o de las fuentes talmúdicas. En cuanto a la subjetividad, es cierto que toda interpretación involucra al intérprete, pero en el judaísmo la interpretación no es arbitraria. Los sabios como Rashi y Maimónides trabajaron dentro de un marco de reglas hermenéuticas y alágicas que limitan la interpretación para que no se desvíen de los principios fundamentales de la fe judía. Este marco interpretativo asegura que las conclusiones a las que llegan sean coherentes con las enseñanzas de generaciones anteriores y con la tradición oral que acompaña la Torá escrita. Así, aunque puede haber diferencias en los enfoques o énfasis, las interpretaciones de estos dos grandes sabios están enraizadas en la estructura misma de la tradición judía. En resumen,
Maimónides y Rashi no eran simplemente sabios con opiniones personales, eran pilares de una cadena de transmisión que comenzó en el Sinaí. Su autoridad no se basa en su genialidad individual, sino en su fidelidad a la Torá y a los métodos establecidos de interpretación en la tradición judía, que la misma tradición no, nos ha transmitido. Espero haber respondido a tu pregunta. Si tienes más dudas como estas, que son perlitas, no dudes en preguntarme. Shalom. Otra pregunta. Beni Ochoa. Pregunta. En Yom Kippur Hashem perdona todo menos el pecado en el uso de su nombre, la blasfemia o la transgresión. La transgresión de que habla es la profanación del nombre de Hashem. Tengo entendido que es un pecado que no se perdona. Quizás esté equivocado. Benny, agradezco tus preguntas, como agradezco tu participación en todos los foros que abro. Esto aborda un concepto profundo y también importante dentro de la teología judía. El concepto de Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, y cómo se relaciona con el perdón divino en Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado en el calendario judío, un día de expiación y perdón. En este día, Dios nos ofrece la oportunidad de purificarnos y de reconciliarnos con Él. Según los sabios, Yom Kippur puede expiar los pecados cometidos entre el hombre y Dios. Por ejemplo, el incumplimiento de los preceptos religiosos, las violaciones de las mitzvot. Sin embargo, para el pecado cometido entre el hombre y el prójimo, el perdón de Dios solo es posible si la persona también busca la reconciliación con su semejante. Con respecto al Hilul Hashem, la profanación del nombre, conocida como Hilul Hashem, es considerada uno de los pecados más graves en la tradición judía. Este pecado ocurre cuando una persona actúa de una manera que desacredita a Dios o a la Torá, especialmente si lo hace públicamente, dado mal ejemplo o acusando o haciendo que otros se alejen de la fe. Maimónides explica que el Hilul Hashem es tan grave porque no solo afecta a quien lo comete, sino que tiene el potencial de desacreditar la imagen de Dios ante los demás. Ahora bien, esto es imperdonable. En cuanto a la idea de que este pecado no tiene perdón, es importante aclarar que la teshuvá, el arrepentimiento, siempre es posible, incluso para los pecados más graves, como por ejemplo Hilul Hashem. Sin embargo, Maimónides en su Mishneh Torah señala que el proceso de arrepentimiento para los que profanan el nombre de Dios es más complejo y más profundo que para otros pecados. Aunque una persona puede comenzar su teshuvá y trabajar en su arrepentimiento, la expiación completa para el Hilul Hashem
puede requerir no solo la confesión y el arrepentimiento sincero, sino también que el arrepentimiento sea conocido públicamente, al igual que el pecado fue público. Además, los sabios enseñan que hay ciertos pecados como el Hilul Hashem que pueden requerir que la persona pase por el juicio divino en el más allá para alcanzar la expiación total. Por eso se dice que es difícil de perdonar. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque el impacto negativo de este pecado es muy profundo y repararlo completamente requiere más esfuerzo y circunstancias. La blasfemia o el uso indebido del nombre de Dios también es un pecado serio. En el caso específico de blasfemia, el pecado reside en deshonrar directamente el nombre de Dios y la Torá. Esto la Torá lo castiga con severidad, lo podemos ver en Levítico 24:16. Pero también aquí entra la posibilidad de arrepentimiento. Aunque la blasfemia es un pecado grave, la teshuvá puede reparar la relación con Dios si es hecha con verdadero remordimiento y compromiso de cambio. Como conclusión, el pecado de Hilul Hashem es uno de los más graves debido a su impacto público y el daño que causa a la percepción de la santidad de Dios. Aunque es difícil de expiar completamente, la teshuvá siempre es posible. Y Dios, en su infinita misericordia, ofrece caminos de reconciliación. Aunque el proceso puede ser un poco más largo y difícil. La clave está en el arrepentimiento genuino y en tratar de santificar el nombre de Dios con nuestras acciones futuras. Querido Beni, si tienes más preguntas o necesitas alguna aclaración adicional, estaré encantado de seguir dándotela. Shalom, que tengas un Yom Kippur lleno de bendiciones y que sigas con tus reflexiones profundas. Esther pregunta, ¿qué dice la halajá de los maltratos a la esposa? ¿Hay algo que diga acerca de eso, rabino? Maltrato verbal, psicológico o físico. El segundo, no se cura ni con 1000 terapias. Las palabras hieren, lo físico lastima, lastima el cuerpo, pero lo psicológico deja una cicatriz espiritual muy difícil de sanar. Perdón, sé que usted no es psicólogo, solo quisiera saber si hay algo en la halajá que hable del tema. Gracias y perdóneme. Esther, gracias por tu pregunta. Hablar del maltrato en cualquiera de sus formas es crucial, porque afecta tanto el bienestar físico como espiritual de las personas. Y la halajá, nuestra ley judía, tiene mucho que decir al respecto. No tienes que disculparte en absoluto. El bienestar de las personas, especialmente en el contexto de la vida familiar, es una prioridad dentro de la tradición judía. La halajá y la tradición judía valoran profundamente el concepto de Shalom Bayit, la paz y la armonía en el hogar. El hogar judío debe ser el lugar de respeto mutuo,
amor y seguridad. Cualquier forma de maltrato, verbal, psicológico, físico, es una violación directa a este principio fundamental. La Torá nos enseña que debemos tratar a nuestras esposas con respeto, ya que están creadas a imagen de Dios, igual que los hombres. El maltrato físico es absolutamente inaceptable y está explícitamente prohibido en la halajá. El Talmud enseña que está prohibido que un hombre golpee a su esposa o a cualquier otra persona, y esto es visto como un pecado grave. En caso de violencia doméstica, la halajá permite que la mujer se divorcie de su esposo sin obstáculos, ya que la violencia es una violación del pacto matrimonial y del deber del marido de proteger y de cuidar a su esposa. Volvemos como siempre a Maimónides, y en su Mishneh Torah establece que un hombre debe tratar a su esposa con honor, ternura y respeto, y cualquier acto que la degrade, como el maltrato físico, es contrario a los valores de la Torah. De hecho, el maltrato físico es un motivo más que suficiente para disolver al matrimonio. Y las autoridades rabínicas contemporáneas lo han dejado claro. No se debe tolerar bajo ninguna circunstancia. En cuanto al maltrato verbal y psicológico, el judaísmo también lo condena enérgicamente. Las palabras tienen un poder inmenso, y el Talmud dice que el maltrato verbal puede ser incluso más dañino que el maltrato físico, como tú mencionas acertadamente. La Torah prohíbe el onahat devarim, el maltrato verbal o la aflicción emocional causada por las palabras. Esto incluye insultos, humillaciones, gritos y cualquier tipo de degradación emocional que cause dolor psicológico a la otra persona. Como bien dices, no soy psicólogo, pero soy especialista en ley judía. Los sabios enseñan que herir a alguien con palabras es comparable a derramar sangre, porque el dolor emocional puede afectar al espíritu y el alma de una persona de manera profunda. Rashi, comentando sobre estos temas, advierte que las heridas causadas por palabras pueden ser incluso más difíciles de curar que las heridas físicas, porque las palabras penetran en lo más profundo del ser humano. La halajá, en su compasión y justicia, da prioridad a la protección de las víctimas. En caso de maltrato, las autoridades rabínicas tienen el deber de intervenir para garantizar la seguridad de la persona maltratada. Si un hombre maltrata a su esposa, verbal o físicamente, las autoridades rabínicas pueden ordenar medidas como el divorcio, la imposición de sanciones o la intervención de las autoridades civiles para garantizar su bienestar y su seguridad. Aunque la halajá siempre valora la teshuvá, el arrepentimiento, el proceso de sanar un maltrato psicológico es largo y complejo. La halajá no fuerza a una persona a permanecer en una relación destructiva. El maltrato puede intentar cambiar, se puede intentar cambiar con terapias o arrepentimiento, pero la víctima no tiene la obligación de esperar si el daño es irreparable o si su seguridad está en riesgo. En resumen, la halajá prohíbe rotundamente
el maltrato en todas sus formas y valora profundamente el respeto, el honor y la paz en el hogar. Nadie debe tolerar el maltrato y nuestra tradición otorga a las víctimas el derecho a buscar justicia y protección. Si estás pasando por una situación así, te animo a que busques ayuda y apoyo, tanto dentro de la comunidad como a través de profesionales que puedan brindarte seguridad y orientación. Si tienes más preguntas o necesitas aclaraciones adicionales, no dudes en preguntar. Shalom y que Dios te brinde fuerza y protección. Eliana pregunta: los celos de los hermanos. Rabino el otro dice algo de que cuando Moisés recurrió a su hermano mayor Aarón para lograr transmitir las palabras dadas por Dios, habla en alguna parte de celos. Eliana, es un tema muy interesante. Y sí, la Torá tiene ejemplos muy valiosos sobre los sentimientos entre hermanos, incluyendo los celos. Lo que mencionas acerca de Moisés y Aarón es un buen ejemplo para explorar cómo la Torá aborda las relaciones entre hermanos, particularmente en el contexto de la transmisión de la palabra de Dios. En la Torá, cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés inicialmente duda de su capacidad para hablar y transmitir el mensaje divino. En Éxodo 4, 10 al 14, Moisés le dice a Dios que es torpe de lengua y teme no poder cumplir con la tarea de hablar ante el faraón. En respuesta, Dios le dice que su hermano Aarón será su portavoz, alguien que lo ayudará a transmitir la palabra de Dios. Esto podría haber sido una situación propicia para los celos, ya que Moisés fue elegido como líder, pero Aarón también jugó un papel crucial. Sin embargo, lo que es notable es que en el texto no hay indicios de que Aarón sintiera celos hacia Moisés. De hecho, en Éxodo 4:14, Dios le asegura a Moisés que Aarón saldrá a su encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Aquí vemos una indicación clara de que Aarón no solo no experimentó celos, sino se alegró de ver a su hermano asumir este rol de liderazgo. Aarón, el hermano mayor, mostró humildad y disposición para apoyar a Moisés en su misión. Aunque la Torá no menciona celos específicos entre Moisés y Aarón, sí nos brinda otros ejemplos donde los celos entre hermanos juegan un papel importante. El más conocido es la historia de Caín y Abel en Génesis 4, donde los celos de Caín llevan a un trágico desenlace. También está la historia de Yosef y sus hermanos, Génesis 37, quienes lo vendieron como esclavo, debido a los celos que sentían por el favoritismo de su padre Jacob, que tenía hacia él. Lo que es valioso en la relación de Moisés y Aarón es que nos muestran cómo los hermanos pueden trabajar juntos para cumplir una misión divina, sin dejar que los celos interfieran. Aarón tuvo más oportunidades para sentir celos. Moisés fue el elegido para hablar directamente con Dios, para llevar el liderazgo del pueblo y para recibir la Torá en el monte Sinaí. Sin embargo, la Torá nos presenta a Aarón como un colaborador fiel
y leal. Incluso cuando cometió el error del becerro de oro, Moisés intercedió por él, mostrando que su relación estaba basada en el respeto y el amor fraternal. La tradición judía ve los celos como un sentimiento humano natural, pero también como una emoción peligrosa si no se controla. El Pirkei Avot, o sea, la ética de los padres, enseña que los celos, junto con la lujuria y el deseo de poder, sacan al hombre del mundo. Pirkei Avot 4:21. Los sabios nos recuerdan que debemos esforzarnos por reconocer nuestras bendiciones y encontrar satisfacción en nuestra propia vida y misión, evitando compararnos constantemente con los demás. En resumen, la Torah nos indica que Aarón no sentía celos de Moisés. Al contrario, la relación entre ambos es un modelo de cooperación, respeto y apoyo mutuo en el cumplimiento de la misión divina. Es un ejemplo poderoso de cómo los hermanos pueden trabajar juntos, cada uno jugando su propio papel, sin permitir que los celos interfieran. Espero que esta respuesta te haya sido útil, aunque la pregunta estaba eh, un poco difícil de entender. Espero que haya sido esta la pregunta. Susi pregunta. Cuando digo Susi pregunta, me imagino que es mi hermana que está preguntando, que también se llama Susana. Teilim 133 habla de la fraternidad, unión de los hermanos, pero me quedo haciendo ruido varias cosas, Rabino. Si puede evacuarme unas dudas. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad. Es como el aceite precioso sobre la cabeza, que cae sobre la barba, incluso la barba de Aarón, que llega hasta el cuello de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Dios ordenó la bendición, es decir, la vida eterna. La barba de Aarón es la sabiduría de los años. El aceite sería la representación de cosas. El rocío sería como debe ser transmitido los mensajes y conocimientos de espacios. ¿Qué significa hasta el borde de la vestidura? Discúlpeme, hice muchas preguntas. No, ¿qué va? Esta pregunta sola debería llevar... Bueno, Susi, no tienes por qué disculparte. Las preguntas son profundas y también muestran una reflexión que es valiosa para el Salmo 133, que es uno de los Teilim más bellos sobre la fraternidad y la unión. A través de imágenes poéticas, este salmo nos enseña la importancia de la paz y la unidad, y es muy enriquecedor explorar el significado de cada elemento. La barba de Aarón y su significado. Cuando el Salmo menciona la barba de Aarón, este no es solo un detalle físico. En la tradición judía, la barba se asocia a menudo con la sabiduría y la madurez, como mencionas. Aarón, como el sumo sacerdote, Cohen Agadol, no solo era una figura de autoridad religiosa, sino también una figura de paz y armonía entre el pueblo. La barba puede simbolizar su experiencia y la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Pero más allá de eso, en este contexto, es una metáfora de cómo la unidad con el aceite sobre la cabeza
fluye y permea a través de todo, desde la cabeza, la autoridad o el liderazgo, hasta el resto del cuerpo, el pueblo o la comunidad. El aceite precioso. El aceite en la tradición bíblica tiene varios significados. En el caso de este salmo, el aceite precioso que se menciona es el aceite de la unción, utilizado para consagrar a los sacerdotes y reyes, y es símbolo de santidad, pureza y bendición divina. El hecho de que este aceite caiga sobre la cabeza de Aarón simboliza la abundancia de bendiciones que fluye desde Dios hacia su pueblo. La unidad entre los hermanos es comparada con esta unción, porque al igual que el aceite que fluye generosamente y lo cubre todo, la verdadera unión entre las personas trae consigo una sensación de plenitud, de paz y bienestar que se extiende a todos los aspectos de la vida. El significado del rocío del Hermón. El rocío es un símbolo de vida y renovación. En el antiguo Israel, el rocío era crucial para la agricultura, especialmente en los meses de verano, cuando no había lluvias. El monte Hermón es famoso por su altura y su vegetación. Y el rocío que desciende de allí es como una bendición que nutre y revitaliza. En este contexto, la unidad entre hermanos es como este rocío que baja lentamente, con suavidad y constancia, para traer vida y sustento. Tu interpretación de que el rocío puede representar la transmisión pausada y suave del conocimiento está bien hecho, es acertada. La sabiduría y el entendimiento, al igual que el rocío, deben ser transmitidos con paciencia y amor, permitiendo que florezcan con el tiempo. Hasta el borde de las vestiduras. La frase hasta el borde de las vestiduras sugiere la plenitud con la que el aceite de la unción cubre a Aarón. El aceite no se detiene en la cabeza o en la barba, sino que fluye hasta el borde de sus vestiduras, cubriendo completamente su ser. Esto puede simbolizar cómo la unidad y la armonía deben cubrir y permear todo aspecto de nuestra vida, desde lo más alto hasta lo más bajo, sin dejar nada sin tocar. Cuando hay verdadera fraternidad y paz entre las personas, esa bendición toca todas las áreas de la vida, desde lo personal hasta, hasta lo comunitario. Finalmente, el Salmo concluye con la idea que donde hay unidad, Dios ordena la bendición y la vida eterna. La paz y la unidad entre los hermanos no solo trae bendiciones materiales y espirituales en esta vida, sino que también son una manifestación de una vida espiritual elevada, una vida que refleja los valores eternos de Dios. Vivir en armonía y en unidad con los demás es vivir conforme a el propósito divino. Y esto trasciende más allá de lo temporal, conectándonos con Dios. En resumen, el Salmo 133 utiliza imágenes poéticas para transmitirnos el valor de la unidad y la fraternidad. Cada elemento, el aceite, la barba, el rocío, las vestiduras, nos enseñan que la paz y la unión entre las personas son comparables a las bendiciones divinas, que fluyen y se extienden nutriendo y cubriendo todo lo que toca.
Espero que esta breve aclaración te sirva. Si tienes más dudas y quieres profundizar en algún aspecto, no dudes en preguntar, que esto nos hace bien a todos. Que tengas un día lleno de bendiciones. Victoria pregunta: año sabático y jubileo, ¿desde cuándo se cuenta? Cuando tengo un poco de tiempo, ¿podría explicarme lo del año sabático? ¿Desde dónde y hasta dónde se cuenta? ¿En qué mes se empieza a contar? ¿Y a qué tiempo cae? ¿Y en qué tiempo cae el año del jubileo? Este es un tema que abordó el Rab Chaim Kanievski, Zichrono Libraja, en un libro. Igualmente, Victoria, muchas gracias por hacer esta pregunta, que no es un tema muy conocido en el año sabático, la Shemitah, el jubileo, el Yobel. Ambos conceptos están relacionados con el ciclo agrícola y la vida social en la antigua Israel, y sus enseñanzas son profundas, tanto en lo práctico como en lo espiritual. Voy a explicar los puntos claves de cada uno, cómo se cuentan y qué significa. La Shemitah, es el séptimo año de un ciclo agrícola de 7 años en el que la tierra de Israel debe descansar. Este mandato se encuentra en la Torá, específicamente en Levíticos 25, 1, 7. Y primero, quiero aclarar que todo esto se aplica únicamente en Israel. Durante el año sabático, los agricultores no pueden sembrar ni cosechar su campo de manera regular. En su lugar, la tierra queda en descanso. Cualquier fruto que crezca de manera natural en los campos queda libre para que todos lo tomen, incluyendo los pobres, los animales. ¿Desde cuándo se cuenta? El ciclo de 7 años comienza desde que el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel y comenzó a trabajarla bajo las leyes de la Torá. Hoy en día no se practica en la misma escala que en la antigüedad. El calendario rabínico ha seguido contando los ciclos de los 7 años. En Israel se sigue practicando. ¿En qué mes comienza? El año sabático, al igual que los años regulares, comienzan en Rosh Hashanah, el primer día del mes de Tishrei, que es el año nuevo judío. Es decir, el año sabático empieza en Rosh Hashanah del séptimo año del ciclo de los 7 años. El Yobel es un ciclo más largo que ocurre al final de 7 ciclos de 7 años, es decir, después de 49 años. El 50º año es el año del jubileo. El mandato del jubileo se describe en Levítico 25, 8, 13. En este año, además de dejar la tierra en descanso, se perdonaban todas las deudas y las propiedades familiares que habían sido vendidas, regresaban a sus dueños originales. Además, cualquier israelita que hubiera sido vendido como esclavo debía ser liberado. ¿Cuándo comienza el jubileo? El jubileo también comienza en Rosh Hashanah, al inicio del 50º año. Sin embargo, su proclamación formal, según la Torá, se hacía en Yom Kippur de ese mismo año, cuando se tocaba el shofar para anunciar el inicio del jubileo.
Para contar correctamente debes imaginar dos ciclos simultáneos. El primero es el ciclo de 7 años de Shemitah y el segundo es un ciclo más largo, de 49 años que conduce al jubileo. Ejemplo, si estamos en el año 5784, según el calendario hebreo, que equivale 2023-2024, del calendario gregoriano, y este año es el año sabático, significa que hemos completado 7 ciclos de 7 años varias veces desde que se comenzó a contar. El siguiente año sabático sería en 7 años y el jubileo, en teoría, sería el año 50 después de completar 7 ciclos de Shemitah. Es importante que actualmente el ciclo de Shemitah se observa. El jubileo no se practica como en los tiempos bíblicos, debido a la falta del templo y a el exilio de casi todas las tribus. Ambos conceptos representan la confianza en Dios. Durante el año sabático, el pueblo de Israel debía confiar en que Dios proveería lo suficiente, incluso si sin que se trabajara la tierra. El jubileo, por su parte, era una oportunidad para restablecer la igualdad y la justicia en la sociedad, liberando a los esclavos y devolviendo a la tierra a sus dueños originales. Espiritualmente, estos años nos enseñan la importancia de la generosidad, la justicia y la dependencia de Dios. Al liberar a las personas de deudas y devolver tierras, se restablecía un sentido de equilibrio social y económico, recordando a todos que en última instancia la tierra y todos los recursos pertenecen a Dios. En resumen, el año sabático se cuenta en ciclos de 7 años comenzando en Rosh Hashanah, y el jubileo ocurre al finalizar el séptimo ciclo de Shemitah, es decir, cada 50 años. Ambas instituciones tienen un profundo significado, tanto en el plano físico como en el espiritual, y nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra, con los demás y con Dios. Espero haber aclarado tu duda. Raúl pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Hay alguna mención en la halajá con fundamentos científicos? Gracias. Raúl, este es un tema complejo y es profundamente espiritual. La diferencia entre alma y espíritu es una cuestión que ha sido debatida por filósofos y por la ciencia dentro de la tradición judía. Voy a intentar aclarar estos conceptos desde la perspectiva de la halajá, de la ley judía, y ver si hay alguna relación con el pensamiento científico. En la halajá, en el pensamiento judío, el término de alma suele ser representado por la palabra hebrea neshama. El alma, desde esta perspectiva, es la esencia divina que Dios infunde en cada ser humano. Es aquello que nos conecta directamente con Dios, lo que da vida y propósito a nuestro ser. El versículo en Génesis 2:7 describe cómo Dios insuflúa el aliento de vida en el hombre, lo que los comentaristas judíos interpretan como la infusión del alma. Este aliento es lo que distingue al ser humano del resto de la creación y le confiere su capacidad para el pensamiento, la moralidad
y la espiritualidad. El Ruach, espíritu, es otra dimensión de la vida que a menudo se menciona en las fuentes judías. Mientras que el término Neshama se refiere al aspecto más elevado del alma, el Ruach puede entenderse como la fuerza vital o el movimiento interno que impulsa nuestras emociones y energías. El Ruach está más relacionado con la experiencia diaria de la vida, como nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro estado de ánimo, en términos prácticos, mientras que la Neshama está directamente conectada con lo divino. El Ruach actúa como un intermediario entre el alma y el cuerpo, afectando nuestras emociones y nuestras acciones en el mundo físico. En Coelet, Eclesiastés 12:7 se dice, el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu, Ruach, volverá a Dios que lo dio. Aquí el Ruach se refiere a esa vitalidad que vuelve a Dios cuando una persona muere, diferenciándose del aspecto físico, el cuerpo que regresa a la tierra. La Neshama se asocia con el nivel más alto de nuestra existencia espiritual. Es el aspecto del ser humano que está directamente vinculado con lo eterno y lo divino. Y es lo que nos impulsa hacia la búsqueda de significados y propósitos en la vida. Está relacionada con la capacidad más elevada del intelecto, la moral y la ética. El Ruach, por otro lado, está más vinculado con las emociones, deseos, pasiones, aunque también tiene un aspecto espiritual, es más fluctuante y cambia según nuestras experiencias y decisiones. En este sentido podemos decir que el Ruach refleja más nuestras emociones psicológicas, mientras que la Neshama refleja nuestra conexión espiritual más profunda. Desde el punto de vista del halajá, no hay una prueba científica del alma o del espíritu tal como entendemos la ciencia moderna. La halajá trata estos conceptos desde una perspectiva espiritual y teológica. Sin embargo, en la tradición judía hay una larga historia de reflexiones sobre cómo estos conceptos espirituales influyen en nuestra vida diaria y nuestra relación con el mundo físico. Volvamos nuevamente a Maimónides. Trató de reconciliar la ciencia y la fe en su obra La Guía de los Perplejos. Maimónides argumenta que el alma tiene aspectos tanto intelectuales como espirituales, y que la ciencia puede ayudarnos a entender mejor la naturaleza del mundo físico, pero el conocimiento del alma y su relación con Dios trasciende lo que la ciencia puede llegar a medir. Hoy en día, la ciencia está empezando a explorar cuestiones relacionadas con la conciencia y la mente, pero sigue habiendo un gran debate sobre si estas experiencias pueden reducirse a explicaciones puramente físicas. Algunas ramas de la neurociencia exploran cómo el cerebro y el cuerpo interactúan para generar nuestras experiencias conscientes, pero la idea de un alma inmortal sigue siendo una cuestión filosófica y teológica más que científica. Desde una perspectiva más racionalista dentro del judaísmo, como la de Maimónides, se argumenta que el alma es principalmente intelecto. El alma es la capacidad de razonar, de reflexionar sobre lo divino y de hacer elecciones morales.
Maimónides enfatiza que nuestra alma se eleva a través del conocimiento y la adhesión a los preceptos de la Torá. Para muchos otros sabios judíos, el alma también tiene un componente emocional y espiritual que va más allá del mero intelecto. La Neshama es en cierto sentido la chispa divina que reside en cada ser humano y que lo conecta con Dios, mientras que el Ruach es lo que motiva nuestras acciones en el mundo físico y emocional. En resumen, la Neshama y el Ruach son dos aspectos diferentes de la vida espiritual en el judaísmo. La Neshama está más relacionada con nuestra conexión directa con lo divino, mientras que el Ruach está más vinculado con nuestra vida emocional y nuestras interacciones con el mundo físico. La halajá trata estos conceptos desde una perspectiva espiritual, mientras que la ciencia moderna aún está en las primeras etapas de entender la naturaleza de la conciencia y la experiencia humana. Espero, Raúl, que esto haya sido suficiente como respuesta. No tengo una respuesta más profunda para dar. Bueno, estas han sido todas las preguntas por hoy y respuestas. Que tengamos todos un Shabbat Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés, al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas
para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardes. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardes: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardes, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.